¿Alguna vez te has preguntado cuántas partes de ti mismo estás cargando que en realidad nunca fueron tuyas? ¿Será que la persona en la que te convertiste es de verdad quien naciste para ser? Y si lo que te impide evolucionar no es lo que te falta, sino aquello que te niegas a soltar. Nietzsche decía que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Pero ¿qué ocurre cuando esa cuerda está atada al pasado, al miedo, al deseo de controlar lo incontrolable? Alan Watts, con su voz serena e incómoda como un espejo, nos recuerda que no somos gotas en el océano, sino el océano entero en forma de gota. Y si eso es verdad, ¿por qué vivimos como si la marea no supiera hacia dónde va? Todos nosotros, en algún momento, nos hemos sentido a la deriva. Despertamos con el peso del mundo presionando el pecho, como si la existencia fuera una carga y no una danza. Pero tal vez ese peso no sea de la vida en sí, sino de las cadenas que atamos a nuestros propios tobillos. Hoy quiero llevarte por un camino no trazado, una ruta hecha de desapego, donde cada paso es un acto de liberación. No estoy aquí como maestro, gurú o terapeuta. Estoy aquí como alguien que también se aferró a lo que dolía por miedo al vacío que dejaría soltarlo. Pero el vacío, lo descubrí, es donde habita lo sagrado. Es ahí donde resuena nuestra verdadera vibración. Así que siéntate con el corazón abierto. Cierra los ojos por un segundo. Respira. Siente la presencia de tu propia existencia como una pulsación antigua, algo que ya estaba aquí incluso antes de que tuvieras un nombre. Esto no es una lista, es una invitación, para que recuerdes que vibrar más alto no es alcanzar algo, sino quitar lo que estorba. Y todo comienza con el primer abandono. ¿Te has dado cuenta de cómo intentamos controlar incluso aquello que nunca tocamos? El tiempo, las emociones ajenas, el destino, la mirada del otro, el mañana. Como si al apretar con suficiente fuerza los puños de la mente, la vida se doblega, pero la vida no es domesticable. Solo se inclina ante quien aprende a bailar con su incertidumbre. Hay un silencio particular que habita las madrugadas, ese instante entre el último pensamiento y el primer suspiro de rendición. Es en ese momento cuando, si pones atención, sentirás cuán cansado estás, no físicamente, sino cansado de intentar ser el director de una orquesta que toca sin partitura. El control es una ilusión pulida con miedo, es un disfraz elegante de la ansiedad, es el intento desesperado de congelar el flujo, de contener el río con las manos. Pero Alan Watts ya nos advertía, el intento de controlar el mundo es precisamente lo que lo vuelve incontrolable. El paradojo, entonces, es cruel y poético, porque cuanto más tratamos de manipular el rumbo de la vida, más se nos escapa, como arena entre los dedos, y entonces pasamos años arquitectando planes, rodeándonos de garantías, escondiéndose detrás de promesas y estrategias, solo para un día darnos cuenta de que, aún así, lo inesperado llegó y nos quitó el suelo. Pero, ¿y si no es lo inesperado lo que nos hiere, sino el hecho de que nunca aprendimos a caer? ¿Sientes eso? Esa tensión sutil en el fondo del pecho cuando las cosas no suceden como las imaginaste. Esa prisa por hacer que todo salga bien, como si la perfección fuera la única prueba de que mereces existir. Yo conozco esa tensión. Viví dentro de ella durante años, hasta que un día, en medio de una mañana aparentemente común, me di cuenta de lo exhausto que estaba, de intentar prever cada movimiento de la existencia, de luchar contra cada marea, de llamar responsabilidad a lo que en realidad era pánico disfrazado. Controlar es una forma sofisticada de miedo. Miedo a que, si no conduces, el auto de la vida se estrelle. Pero aquí va un secreto antiguo. El camino ya está trazado, y tú eres el auto, no el conductor. Cuando sueltas, y no me refiero a rendirte, sino a confiar, algo cambia, no afuera, sino adentro. El corazón se desacelera, el mundo parece menos opresivo, y curiosamente, las cosas comienzan a alinearse de una manera que tus planes jamás habrían previsto. No estoy diciendo que debas vivir como una hoja al viento, pero tal vez, solo tal vez, puedas empezar a ver el viento no como un enemigo, sino como un guía. La confianza, al final, no es pasividad, es sabiduría. La sabiduría de saber que existe una inteligencia más profunda que rige el caos, y cuando confías, tu vibración se eleva, así de simple, no porque haya ocurrido algo mágico, sino porque dejaste de sujetar al universo por el cuello, y el universo, por fin, pudo respirar contigo. Cierra los ojos por un instante. Siente este momento.
Observa si hay algo dentro de ti que está suplicando ser soltado. Tal vez no sea un trabajo ni una relación. Tal vez sea solo la idea de que todo depende exclusivamente de ti. Suelta, aunque sea solo por hoy, aunque sea solo por un segundo, y observa cómo tu alma flota, incluso sin alas. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay una sensibilidad que parece una bendición, pero que con el tiempo se transforma en una maldición. ¿Lo sientes? Ese peso que no es tuyo, esa tristeza que no nació en ti, pero que aún así te pertenece como si fuera un recuerdo antiguo, como si el sufrimiento ajeno encontrara en ti un eco, un espejo. Tal vez seas una de esas personas que siempre perciben el ambiente, que incluso antes de que alguien diga «todo está bien», ya saben que no lo está, y tratan de aliviar el entorno, suavizar el dolor del otro, absorber la rabia, la incomodidad, la tensión. Pero aquí va una verdad que quizá nunca te han dicho con tanta claridad. No estás aquí para ser el filtro emocional del mundo. Alan Watts nos decía que, cuando intentas cargar con los fardos de los demás, les impides crecer y te olvidas de vivir. Y en el fondo, eso es exactamente lo que ocurre. No eres empático, fuiste condicionado a disolverse. Esta trampa comienza temprano, tal vez en la infancia, cuando comprendiste que, para sobrevivir, necesitabas sentir por todos, guardabas silencio cuando querías gritar, sonreías cuando querías llorar, calmabas a los demás mientras por dentro eras puro caos. La empatía, que es un don, empezó a confundirse con el autoabandono y comenzaste a sentirte responsable de regular el mundo, como si el estado emocional de los otros fuera tu culpa, como si la armonía externa valiera más que tu paz interna. Pero quiero proponerte un experimento ahora. Imagina que tu energía es un campo, un lago. Cada vez que alguien vierte ahí su angustia, su ansiedad, su negatividad, tú puedes elegir absorber u observar. Si absorbes, el lago se enturbia, pierde claridad. Si observas, permanece sereno, no indiferente, sino presente. La diferencia está en no confundir compasión con fusión. La compasión ve, acoge, comprende, pero permanece íntegra. La fusión se ahoga y no puedes salvar a nadie si te estás ahogando con él. Hay una frase de Khalil Gibran que me persigue como un recordatorio. El alma humana, cuando se ahoga en lágrimas que no son suyas, pierde su propia voz. Y quizá tú ya perdiste la tuya. Tal vez, sin darte cuenta, te convertiste en el receptáculo de dolores que ni siquiera tienen nombre para ti. Pero hoy puedes elegir diferente. Puedes respirar hondo y decidir que tu energía es sagrada, que tienes derecho a sentir solo lo que es tuyo y que eso no te vuelve frío, te vuelve lúcido. Cuando dejas de absorber todo a tu alrededor, algo mágico sucede. Tu intuición florece, tu claridad regresa, tu vibración se eleva, no porque hayas dejado de amar al otro, sino porque comenzaste a amarte a ti mismo con la misma intensidad. Es un proceso, un reaprendizaje. Empieza con un límite simple. Percibo tu dolor, pero no es mío. Repítelo como un mantra, como un escudo invisible. Verás, el mundo no se va a derrumbar, pero por primera vez, quizá tú dejes de derrumbarte con él. Y ahora que empezamos a entender qué es nuestro y qué nunca lo fue, avanzamos hacia algo aún más profundo, porque a veces lo que nos disminuye no viene de afuera, viene de la narrativa que nos contamos a nosotros mismos. ¿Ya te diste cuenta de que vives dentro de una historia? No estoy hablando de tu biografía, ni de los hechos objetivos de tu vida. Estoy hablando de esa voz que narra, incansable, casi siempre invisible, quién eres, qué puedes, qué mereces. La voz que te llama débil cuando fallas, que te recuerda el fracaso cuando te atreves, que te reduce al pasado cuando el presente te llama. Esa voz
Esa historia, no naciste con ella, fue cosida, punto por punto, con frases dichas por otros, con miedos heredados, con silencios mal interpretados, y sin darte cuenta, aceptas el guión, como si fuera inevitable, como si no hubiera manera de escribir algo nuevo. Pero Alan Watts decía que no eres lo que crees ser, eres aquello que percibe lo que piensa. Ese simple giro lo cambia todo, porque si tú eres el observador y no el pensamiento, entonces no eres el personaje, eres el autor. Piensa en cuántas veces te hiciste pequeño frente a algo nuevo, porque una historia antigua susurró, esto no es para ti, vas a fallar otra vez, no eres lo suficientemente bueno. Estas frases son como hechizos, y el hechizo solo funciona mientras creas en él. Pero ¿qué pasaría si, por un instante, pusieras esa historia sobre la mesa? Si escribieras cada creencia limitante que cargas y preguntaras, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me hizo creerlo? ¿Y por qué sigo repitiéndolo? Yo hice ese ejercicio hace años y lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque me di cuenta de que muchos de los dolores que llamaba míos eran solo palabras antiguas que nadie me había ayudado a cuestionar. Era como si estuviera viviendo en un teatro donde el guión no era mío, pero los cortes, sí, eran reales. ¿Te das cuenta de lo brutal que es eso? Seguir viviendo versiones más pequeñas de ti por lealtad a una historia que ya venció. No hay nada más liberador que darte cuenta de que la historia puede cambiar, que puedes salir del papel de víctima, de sobreviviente, de eterno incomprendido, y escribir un nuevo capítulo donde eres vasto, complejo, íntegro, donde ya no necesitas demostrar nada, solo ser. Alan Watts hablaba de dejar de tomarse a uno mismo tan en serio, y quizás sea eso, dejar de defender al personaje, dejar de aferrarte a etiquetas, dejar de definirte por cicatrices, porque cuando sueltas esas historias, tu vibración sube, de inmediato, como un globo que por fin se libera de las cuerdas, no porque te hayas convertido en alguien nuevo, sino porque dejaste de fingir ser quien no eras. Ahora, imagina esto, tú, frente a un espejo, sin los nombres, sin las fallas repetidas, sin el miedo de no poder con todo, solo tú, desnudo de narrativas. ¿Reconocerías tu esencia? Esa es la propuesta. Soltar el guión, soltar las voces que te disminuyen, soltar la identificación con una historia que, tal vez, solo sirvió para mantenerte a salvo. Pero la seguridad, a veces, es la prisión mejor disfrazada. Y entonces, cuando te liberas de esas cadenas invisibles, cuando el silencio dentro de ti ya no es el de la represión, sino el de la libertad, algo nuevo nace, o mejor dicho, algo antiguo despierta, algo que siempre estuvo ahí, esperando. Ahora, con las historias viejas deshechas, es momento de mirar atrás una vez más, no para quedarte atrapado, sino para soltar el último y más denso de los pesos, el dolor que repites, el resentimiento que vistes como segunda piel. La mayoría de las personas no vive de verdad, actúan, usan distintas máscaras para cada entorno, cada relación, cada expectativa externa. Y muchas veces eso sucede sin siquiera darse cuenta. Al final, fuimos entrenados para agradar, para no incomodar, para no equivocarnos, para encajar. Pero vivir así tiene un precio muy alto, la desconexión de uno mismo. El miedo a ser auténtico es sutil, pero devastador. Aparece cuando evitas decir lo que piensas para no ser juzgado, cuando retrocedes en una elección que tendría sentido para ti, pero que podría decepcionar a alguien, cuando guardas silencio frente a algo que va en contra de tus valores solo para mantener la paz. Estas pequeñas traiciones internas, repetidas día tras día, van moldeando una versión tuya que es funcional, pero falsa. Y aquí está el punto central. Todo lo que es falso se desintegra. Todo lo que es verdadero se expande. Alan Watts decía que la autenticidad es el punto de partida de la libertad espiritual. Y tenía razón. No existe una vibración elevada sin coherencia entre lo que sientes, piensas y expresas. Cuando intentas ser otra cosa, para agradar, protegerte o ser aceptado, entras en disonancia. Tu energía se bloquea, tu presencia pierde fuerza, y el mundo empieza a responder a esa versión editada de ti, y no a la real. Ser auténtico no significa ser impulsivo ni irrespetuoso. Significa ser íntegro. Significa dejar de negociar tu propia verdad por la aprobación ajena. Y sobre todo, significa tener el valor de enfrentar la incomodidad que viene con esa elección. Sí, ser quien eres da miedo. Puedes perder amistades, oportunidades, incluso relaciones que parecían sólidas. Pero todo lo que se construye sobre una versión editada de ti, tarde o temprano se derrumba.
Solo permanece aquello que es compatible con tu esencia. Ahí es donde tu vibración se eleva, no porque todo se vuelva más fácil, sino porque todo se vuelve más real. Y lo que es real sostiene. Dejas de gastar energía explicándote, adaptándose, culpándote por no cumplir expectativas. Existe un tipo de paz que solo llega cuando eliges pertenecerte a ti mismo antes de pertenecer a cualquier otro lugar. Una paz que nace del simple acto de decir, esto soy yo, sin necesidad de que el otro entienda, apruebe o acepte. Puede parecer difícil al principio, y de hecho, lo es, porque ser auténtico exige abandonar la ilusión de control, el miedo al rechazo, la adicción a agradar, pero también es ahí donde nace la verdadera libertad. Cuando te permites ser, tu energía se ordena, te alineas con quien siempre has sido antes de haber aprendido a esconderte. La vida empieza a responderte de otra manera. Aparecen personas nuevas, surgen oportunidades inesperadas. Todo comienza a moverse hacia aquello que resuena contigo, no con tu máscara. Ser quien eres, sin miedo, no es solo un acto de valentía, es un regreso, un recordatorio de que tu lugar en el mundo no depende del desempeño, depende de la presencia. Y ahora que llegamos al final de este viaje de desapego, hay algo aún más importante. ¿Cómo mantener esta vibración elevada en el día a día? ¿Cómo vivir, de verdad, en sintonía con esta nueva frecuencia? Entonces, tal vez ahora estés sintiendo algo difícil de nombrar, una ligereza nueva, un silencio distinto. No es euforia, no es un alivio. Es como si algo dentro de ti hubiera sido recordado, no enseñado, porque la verdad es que todo lo que se dijo aquí, ya lo sabías. En algún lugar más antiguo que el pensamiento, tu alma ya te susurraba esto desde hace tiempo. Pero la vida, con sus prisas y sus ruidos, nos enseña a olvidar. Hoy solo limpiamos el espejo. Dejamos caer 5 pesos que nunca necesitaste cargar. El control, la absorción emocional, las historias limitantes, el resentimiento y el miedo a ser quien eres. Y en lugar de esos pesos, nació el espacio. Espacio para escuchar tu intuición. Espacio para confiar en el flujo. Espacio para vibrar más alto. No como un esfuerzo, sino como un estado natural. Porque elevar tu vibración no se trata de alcanzar un nivel superior. Se trata de regresar a lo que siempre fuiste antes de moldearte al mundo. Es dejar de luchar contra la vida y empezar a bailar con ella. Es dejar de ser el ejecutor y pasar a ser el instrumento, afinando, presente, disponible. La vida responde a tu frecuencia, no a tus deseos. Y cuando tu frecuencia cambia, todo cambia. Las personas a tu alrededor lo sienten. El ambiente se transforma. Las oportunidades aparecen. La sincronicidad te visita. Empiezas a vivir como quien ya no necesita correr detrás de nada, porque ya camina en la misma dirección que el universo. Y el universo reconoce a quien camina de verdad. Así que si algo dentro de ti resonó con este mensaje, no luches por entenderlo. No intentes controlar el insight. Simplemente permite que te atraviese. Deja que transforme poco a poco la forma en que respiras, en que eliges, en que te tratas. Esta transformación no necesita ser ruidosa. Puede ser suave, como el cambio de estación, pero será real. Y a partir de ahora nunca volverás a ser el mismo. No porque cambiaste, sino porque recordaste. ¿Sabes? Tuve que vivir mucho para entender lo que compartí contigo hoy. Y no fue en retiros espirituales ni en libros raros. Fue una madrugada, sentado al borde de la cama, con el alma cansada y los ojos fijos en un techo que no respondía. Esa noche, algo dentro de mí se rompió, pero no fue una ruptura que destruye, fue la ruptura que libera, la misma que quizá tú estés sintiendo ahora. En ese silencio me di cuenta de que todo lo que me pesaba era una elección inconsciente, claro, pero aún así, mía. Y ahí, en la oscuridad, hice un pacto conmigo mismo. Nunca más cargar con lo que no me pertenece. Nunca más abandonarme para ser aceptado. Nunca más silenciar lo que es verdadero. Si este video te tocó de alguna manera, debes saberlo. No estás solo. Este viaje es colectivo, aunque parezca solitario. Miles de almas están, justo ahora, intentando recordar quiénes son en verdad. Y tal vez, solo tal vez, este espacio aquí puede ser un faro en ese mar invisible. Entonces te agradezco, no por mirar, sino por sentir, por permitirte escuchar algo que no vino de mi voz, sino de tu propia conciencia. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque
y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si quieres seguir caminando conmigo por este sendero entre lo visible y lo invisible, suscríbete al canal. Sí, ese botón rojo que parece inofensivo, pero que carga el poder de cambiar algoritmos y, quién sabe, destinos. Dale like a este video si te dieron ganas de respirar más profundo. Comenta si algo resonó contigo, o si solo quieres decir, aquí estoy. Y los videos que están apareciendo en la pantalla ahora contienen respuestas a preguntas que todavía ni siquiera sabes que tienes. Pero cuidado, hacer clic en uno de ellos puede provocar autoconocimiento repentino, escalofríos en la espalda y ganas de cambiar tu vida. Hazlo bajo tu propio riesgo, pero hazlo. Hasta la próxima. Y recuérdalo, no necesitas convertirte en luz, solo necesitas dejar de esconderte de ella.